9:06 conversamos con el ingeniero y magíster en educación José Dextre, que es presidente de la FIPES, es decir, Federación de las Instituciones Privadas de Educación Superior. En buena cuenta, universidades privadas, casi todas, las que aseguran una calidad mínima, y los institutos tecnológicos superiores. Y si lo hemos invitado es porque estamos a puertas del segundo foro de educación superior, que a la vez dará lugar a un encuentro de la Red Latinoamericana de Asociaciones de Universidades Privadas. El tema es innovando la gestión educativa. Correcto. Buenos días, señor José Dextre. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿qué objetivos tiene usted con la organización de esta doble reunión, el Foro Peruano y el Encuentro Internacional? Este es un encuentro muy importante y que yo creo que además tiene la particularidad que resalta el rol de nuestro país en el tema de la educación superior. O sea, en principio en América Latina en general, la educación privada es la que atiende al mayor porcentaje de jóvenes en la universidad. Son prácticamente el 70% de los jóvenes, 75%, estudia en instituciones privadas. Y en el Perú, creo que al margen de que haya existido una política de Estado, sí se han dado una serie de políticas de gobierno desde hace 20 años que han permitido que la educación privada universitaria en el Perú tenga cambios interesantes, importantes, desde el punto de vista de la cobertura, donde hubieron logros interesantes, digamos, la posibilidad de que los jóvenes estudien se ha dado en base a las medidas que se dieron en la década del 90, pero justamente ese crecimiento hizo ver luego de que habían problemas en la calidad, o sea, la calidad no era homogénea. Eso originó a su vez otras medidas que se dieron en el gobierno aprista y que se han dado luego en el gobierno anterior, que si uno las revisa, al margen de que han sido ocasionales, felizmente han ido marcando un recorrido a nuestro país que de alguna manera lo coloca en una situación, digamos, de liderazgo en transformaciones de la universidad en general, ¿no? Entonces, en este evento se reúnen diferentes asociaciones de universidades privadas, se reúnen las universidades de FIPES, y todas para dialogar sobre justamente los temas que son trascendentes para la opinión pública, para los líderes del sector, los líderes políticos, en cómo debemos orientar y construir una política de Estado en el sector universitario. Define algunos criterios básicos, que me parece un poco genérica, haciendo la formulación. En principio, yo creo que si analizamos y decimos qué cosa es lo que se debe pretender, qué debe pretender un país en el tema universitario, en el tema de la educación superior, dar cobertura. O sea, antes, hace 30 años y mucho más, 50 años, ser universitario, ¿no?, ya era un tema de pocos, de una élite, ¿no? Hoy día no, hoy día el crecimiento de la educación secundaria genera una presión a la educación universitaria y el Estado se encuentra con que no tiene los recursos para poder atender, mucho menos gratuitamente, a toda esa juventud. Entonces, un primer problema a resolver es el tema de la cobertura. Masificación, pero con calidad. Exactamente, exactamente. Cuando nuestro país comienza a implementar las reformas, logra el primer objetivo: cobertura. Acuérdese que en los 70 pasó con la educación secundaria, la educación colegial. Así es. La cobertura creció tremendamente en la época de Velasco, pero la calidad se fue al suelo. Exactamente. O sea, el tema es ese, ¿no? Cómo, digamos, vamos llevando de la mano y en el tiempo esos dos objetivos. Entonces, como decía, se logra el tema de la cobertura. Fundamentalmente hay las leyes de promoción a la inversión privada. Recordemos que somos un país en crisis, desde el 90 todo estaba quebrado. Y sin embargo, nuestro país logra dar cobertura a los jóvenes. Pero lo que vamos a ver inmediatamente, en los años que transcurren, es que hay problemas de una calidad totalmente heterogénea. Tenemos instituciones de mucha calidad y tenemos instituciones donde la calidad no se percibe, no solamente en el sector público, sino también, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Entonces, no se percibe porque no hay, ¿no? Porque no la hay. ¿O está usted parafraseando al ex primer ministro Luis Jiménez Mayor? No se percibe porque no la hay. Porque no la hay. Y porque no hay indicadores, que es el otro gran tema, ¿no es cierto? Porque la reflexión es interesante. No hay parámetros. Muchas veces decimos, ¿es de calidad?
pero básicamente por una percepción. Inferimos que porque está tal persona o tal ¿Por qué otra salimos tan puede haber mal calidad. en las evaluaciones internacionales de universidades, tan atrás? Los Porque- chilenos, los brasileños, los argentinos, tan delante. Porque los rankings tienen un componente muy importante en el tema de la investigación e incluso en la cantidad de doctorados que son docentes en la universidad, premio Nobel, etcétera, ¿no? Entonces una universidad como San Marcos puede acceder a un puesto importante en el ranking porque estaba Vargas Llosa. Si no, hubiera estado más atrás. Así es, ¿no? Entonces, hay que analizar el ranking. Además, hay diferentes tipos de universidades, ¿no? Me estoy desviando un poco, pero hay universidades docentes y hay universidades de investigación, y eso es en el mundo. Pero uno compara la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, o la Universidad de Chile, que es la distancia es demasiado sideral. O sea, yo entiendo los doctorados, entiendo las investigaciones, pero igual nos llevan pues 300, 400 puestos. Claro, pero por eso, distingamos que hay rankings que evalúan y le dan un peso muy importante al tema de la investigación y otros que evalúan fundamentalmente el tema de la docencia. En el tema de la investigación, ¿qué sucedió durante 3 décadas? ¿No? Los profesionales peruanos que querían hacer investigación aquí no lo podían hacer, entre bombas y crisis económica, fundamentalmente salieron del país. Entonces, recuperar todo el tema de creación del conocimiento es algo que se viene dando en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema, pero en esto de la percepción y de la calidad, que es el objetivo, ¿no? El país, cuando observa esta realidad de que hay una cobertura, pero no hay evidencias de calidad, comienza en el gobierno aprista a generar todo lo que es el sistema de acreditación. En el año 2007 se dan las leyes de acreditación y es un proceso que toma tiempo y que luego, fundamentalmente a partir del año 2011, 12, 2013, se da con mucha fuerza. Y las instituciones comienzan a acreditarse. La acreditación ya genera un indicador de calidad para la carrera y luego para la institución. Es la forma. Disculpe, Sí. estoy seguro que estará de acuerdo en darle paso a nuestra compañera que Por está en supuesto. Chorrillos, a donde ha llegado el presidente de la República para el homenaje de la Nación a los comandos de la Operación Chavín de Huántar. Adelante, Catherine Suárez. Nuevamente estamos conversando con el ingeniero José Dextre, presidente de FIPE, Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. Quería plantearle, vemos que en el foro que usted organiza han invitado para la ponencia final a la ministra de Educación, señora Marilú Martens. ¿Puede decirse que hemos entrado a un periodo de apaciguamiento entre el sector universitario privado con la Ley General de Educación Superior y con el Ministerio? Bueno, los actores son muchos, ¿no es cierto? O sea, pensar de que todos tienen el mismo objetivo, no sé si se pueda dar. Pero creo que felizmente los años que han transcurrido desde que la ley se da en el 2014 ya, han sido importantes para ir logrando consensos. Si nosotros vemos el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio, FIPES, prácticamente tenemos un consenso sobre las modificaciones técnico-académicas, si le podemos decir así, que hay que lograr, ¿no? ¿La prerrogativa de SUNEDU también? Ese es el tema político, Ahí está. ¿no es cierto? O sea, tenemos toda una serie de temas técnico-académicos, como puede ser qué porcentaje de educación a distancia hay que tener, cuántos ciclos hay que hacer, la ley dice 2, hoy en teoría del ciclo de verano, toda esa parte, evidentemente se ha podido perfeccionar y llegar a un consenso con mucha mayor facilidad. El tema de la composición del Consejo Directivo de SUNEDU es un tema político. ¿Por qué? Porque el sector educación universitario no es cualquiera. Ahí se ejerce la libertad de pensamiento. Dependiendo de las circunstancias del país, hay mayor o menor intervención. Pero es la universidad la que puede opinar en contra de un tema ambiental, a favor de una política minera, qué sé yo. Ese problema político entonces tiene que ver con la dependencia de quien ejerce la regulación al Poder Ejecutivo. Creemos nosotros sí que ahí hay una discusión importante y que tiene que partir de la concepción de pensar, necesitamos un país democrático, necesitamos por lo tanto una superintendencia que refleje al Estado y que refleje a la sociedad civil. La propuesta nuestra, por ejemplo, es que esté el Estado, que esté en ese consejo directivo que va a llevar adelante una política universitaria y de largo plazo, esté el Ministerio de Educación, esté CONCITEC, esté el sistema de acreditación, pero también esté los empleadores, esté CONFIEP, también estén los representantes de las universidades privadas y públicas, pero todos ellos
ajenos al ejercicio universitario, o sea, que no sea el rector, ¿no es cierto?, ajenos al ejercicio universitario, pero con experiencia en el sector, con grados, o sea, que haya, enviemos a personas que tienen un doctorado, que tienen una experiencia de gestión, y que ellos definan la política o la lleven adelante la política universitaria, y que el superintendente no dependa del Ministerio de Educación, sino que el superintendente dependa de ese directorio. De ese directorio nombre al superintendente, un profesional, y ellos sean los que lo nombran y ellos sean los que también le piden la renuncia, ¿no? El ministro Jaime Saavedra tuvo una frase que con lo único que puedo hacer, y lo puso en el diario, lo único que puedo hacer es destituir a la superintendenta, lo cual graficó evidentemente la dependencia que existe entre este organismo regulador y el Ejecutivo. Y eso es, digamos, ir en contra de todo lo que es la tradición universitaria, ¿no? Si la tradición universitaria lo que tiene que mantenerse es justamente facilitar esa libertad de pensamiento. Pero también hubo, por excesos de autonomía en la universidad pública, castas que dominaron las universidades por años. Así es. Yo creo que lamentablemente el hecho, lamentablemente el no tener un código de ética en la Asamblea Nacional de Rectores, y que además la Asamblea Nacional de Rectores tuviera por obligación que representara a todas las universidades, entonces no tengo un código de ética, tienen que estar todos acá, no te sanciono, y lo único que hizo fue desprestigiar. Había universidades capturadas por los apristas, en provincias capturadas por la izquierda, y era siempre la misma. Sobre todo capturadas por la corrupción, exactamente. Y era la misma gente que se elegía, la misma gente que se da los cargos, eran camarillas. Este es un tema que digamos, excede a la universidad privada, pero creo que también debe reflexionarse, ¿no? O sea, el modelo de gestión. O sea, aparentemente el modelo de gestión democrático, asambleísta de la universidad pública es lo que uno trata, o lo que siempre se ha enseñado que hay que buscar, pero eso facilita el clientelismo, ¿no? Entonces es difícil que una autoridad que va a ser elegida por quienes dependen, quienes colaboran con ella, pueda tener toda la libertad para buscar eficiencias cuando si lo sanciono no va a votar por mí. Entonces ahí estamos muy dependientes de la calidad de las personas. Creo que felizmente hay universidades, digamos, que tienen ese modelo donde la calidad de las personas hace que haya una excelente universidad. Pero hay otras universidades donde evidentemente se termina en una gestión totalmente inadecuada. Ese modelo de gestión no significa que esté mal, significa que la presencia humana, el talento es el que nosotros tenemos que buscar garantizar. Y una de las cosas que también planteamos nosotros es que tenemos que construir indicadores de calidad. O sea, de alguna manera tenemos que hacer reflexionar a que el control, esta lógica del inspector que va a ver la calidad de una institución por la dimensión que tiene, la cantidad de universidades que hay o la dimensión que tiene cada una de las universidades, no es la mejor metodología. ¿Ustedes han percibido mejoras en la educación secundaria en estos últimos años? ¿Está entrando mejor gente? Porque ayer veo en un programa de televisión una persona que le preguntan quién se tiró el morro a Arica y dice Cristóbal Colón. ¿Hay una mejora respecto a esa situación patética? O... Yo creo que el problema principal que tiene nuestro país es la educación básica. El problema grave que tenemos es que hay por lo menos 4 décadas donde quienes han ido hacia la docencia, con honrosas excepciones, no son las mejores personas porque los sueldos no eran dignos. Entonces uno de niveles de generación 70, que alguien diga que Cristóbal Colón se tiró el morro de Arica en la televisión. Y hay un problema, no solo de calidad docente, sino también de modelo de gestión. Un director de colegio no puede, y eso todavía no se hace nada, no puede sancionar a un profesor que llega tarde, a un profesor que es ineficiente. No puede hacerlo. Y entonces estamos, como sociedad, yo creo, viendo todo este problema de una mala educación básica. Muchas gracias, señor Dextre. Mucho éxito entonces en los 2 eventos que estamos. Jueves y viernes en el centro Corihuasi. Mucho éxito y nos vendrá a dar las conclusiones. Son las 9:27. Hemos tomado conocimiento de un